Vamos hoy a tener un mensaje muy importante y es acerca del infierno. Amén. Vamos a estar hablando del infierno debido a que hay muchas iglesias hoy en día que no predican acerca del infierno. Y déjeme decirle que si no hubiera un infierno, de balde murió Cristo en la cruz. De balde tendría que pagar por nuestros pecados en la cruz. Entonces, bien importante, nosotros vamos a hablar acerca de la doctrina del infierno. Vamos a resolver 6 preguntas acerca del infierno. Nuestro texto de hoy está entonces en Lucas, por favor. Vamos a Lucas 16. Lucas 16. Y vamos a leer allí desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Versículo 19 hasta el versículo 31 de Lucas 16. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él también dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre celestial, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios justo y verdadero, un Dios amoroso, misericordioso y de gracia, pero a la vez, Señor, un Dios de fuego consumidor, que va a decaer sobre los adversarios. Padre, ayúdanos a entender bien la doctrina del infierno, Señor. Ayúdanos a responder estas 6 preguntas y que podamos tener un concepto claro y bíblico del infierno. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Sabía usted que Jesús habla más del infierno en la Biblia que del cielo? Y es una de las doctrinas más dejadas atrás en las iglesias de hoy en día. Y yo le quiero decir, hermanos, que el infierno existe y el infierno es verdadero. Ahora, hay otras religiones que han distorsionado lo que dice la Biblia, y por eso vamos a resolver las 6 preguntas. Por lo menos tenemos la religión del Islam. Según el Corán, solo Alá sabe quién irá al Jahannam, en árabe, que quiere decir el infierno, y quién al paraíso, el Jannah o el cielo. Los musulmanes creen que los descreídos y los que no permanecen fieles a su religión serán castigados en el Jahannam, un lago de fuego sobre el cual pasa el puente que todas las almas deben cruzar para entrar en el Jannah o el cielo. Los pecadores caen del puente, pero pueden ser perdonados por Alá, aunque los que no cumplieron los preceptos y solo fingieron creer en Alá permanecerán en el Jahannam, quiere decir el infierno, después del Kibará o juicio final. Sí. Ahora, eso es lo que creen los musulmanes. Ellos nunca pueden tener la seguridad de la vida eterna. ¿Por qué? Porque solo en el Corán Alá es quien sabe quién irá al cielo y quién al infierno.
Ahora, otra religión, los testigos de Jehová, entienden el infierno como el lugar donde los pecadores impenitentes no guardan esperanza de resurrección. Eso es para los testigos de Jehová. Los adventistas creen, por medio de su hermenéutica bíblica, ellos creen que el infierno es un lugar donde las almas no son atormentadas eternamente, sino que serán aniquiladas o que tendrán destrucción eterna. O sea, que ellos creen que las personas que se van al infierno dejan de existir. ¿Sí? Ahora, eso no es lo que nos dice la Biblia. Y por eso vamos a resolver estas 6 preguntas de las cuales vamos a abarcar hoy acerca del infierno. La primera pregunta que vamos a abarcar es: ¿qué es el infierno? La segunda, ¿dónde está localizado? Tercero, ¿cómo es el infierno? Cuarto, ¿quién se encuentra allí? Quinto, ¿qué debo hacer para ir al infierno? Y sexto y último, ¿quién no está allí? Vamos entonces, ¿me pueden acompañar con la Biblia, por favor? Y vamos entonces a hablar de estas 6 preguntas acerca del infierno. Y sabe, el mismo catolicismo romano nos habla de que hay un purgatorio, que sobre todo para aquellas personas que han cometido pecados veniales, entonces las personas aquí en la tierra pueden hacer rezos para poder sacarlos del purgatorio. Pero déjeme decirle una cosa: ni el ofrecimiento de la misa, ni el ofrecimiento de la comunión, ni las misas gregorianas, ni la indulgencia plenaria que creen los católicos puede sacar a una persona que ya está en el infierno. En la Biblia no aparece la palabra purgatorio. No hay purgatorio en la Biblia, hermanos. Entonces es importante que nosotros tengamos ese concepto claro, porque hay quienes nos dicen que purgatorio existe y no existe purgatorio. No hay otra oportunidad. Miren lo que dice, por favor, Hebreos capítulo 9, por favor, Hebreos 9, 27. Hebreos 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Usted ve que al instante estos 2 hombres, tanto el rico como el pobre Lázaro, cuando murieron, ambos estaban en unos lugares instantáneos, uno en consolación o el cielo, y el otro en tormento eterno o infierno. Ahora, si usted mira allí en la palabra de Dios, lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hebreos 9, 27, versículo 27 nos dice allí: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. No hay purgatorio, hermanos. Hay un juicio por venir. Hay un juicio por venir. Y eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Entonces, vamos a resolver las 6 preguntas acerca del infierno. Sabemos muy bien entonces que se le ha dado al hombre vivir una sola vida y después de eso el juicio. El hombre entonces, cuando muere, es inmediatamente encontrado en su sitio que le corresponde, esperando el juicio de Dios. El juicio de Dios. Entonces vamos a resolver las 6 preguntas acerca del infierno. Primero, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Lucas 8:31, por favor, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 31. Usted puede ir siguiendo allí con lo que tenemos en los versículos bíblicos. Nos dice la palabra de Dios: y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Entonces, el infierno es llamado también el abismo, ¿verdad? Y está hablando de unos demonios cuando Jesús le estaba exhortando para que salieran de la persona. Estos demonios tenían que ir ¿a dónde? Al abismo. Entonces, un lugar es conocido como el abismo. Apocalipsis 9:1 también nos dice a nosotros, cuando el 5.º ángel toca la trompeta en el libro de Apocalipsis durante la tribulación, dice que vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio las llaves del pozo del abismo. ¿Sí? Y este es un ángel caído y que le dio las llaves del pozo del abismo. Entonces, el infierno es el abismo. Apocalipsis 20, del 1 al 3, también nos dice la palabra de Dios. Vamos allí, Apocalipsis 20, del 1 al 3. Nos dice, Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo
y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y nos está hablando que Satanás será que junto con el diablo serán que atados, ¿por qué? Por 1000 años, ¿cierto? Cuando el Señor venga por segunda vez. Versículo 14 y versículo 15 también nos hablan allí. Dice allí: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los incrédulos serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, porque no fueron encontrados en el libro de la vida. Y para ser encontrado en el libro de la vida tuvo que haber creído que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. ¿Dónde está localizado el infierno? ¿Dónde está localizado el infierno? Parece ser que está localizado en el centro de la tierra. Proverbios 15, por favor, Proverbios 15, 24. Vamos allí, Proverbios 15, 24. Bien interesante esta parte aquí. En Proverbios 15, 24 nos dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, quiere decir al creyente. Pero apartarse del Seol es ¿qué? Abajo. Entonces nos señala que el Seol, que es la misma palabra utilizada en el hebreo para el infierno, está abajo. También tenemos en Isaías 14, 9. Isaías 14, 9 nos dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Isaías 14, 9. También nos dice allí claramente el Salmo 55, del 14 al 15. El Salmo 55, del 14 al 15, nos dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos ¿a dónde? Al Seol. Ahí está hablando nuevamente de la palabra usada para infierno. Porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Está hablando de los enemigos. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 2, también nos dice: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Entonces muy claramente está hablando que es un lugar que está en el centro de la tierra, ¿verdad? Muchos piensan, teólogos, que está en el centro de la tierra. ¿Cómo es el infierno, hermanos? ¿Cómo es el infierno? Y estuvimos hablando aquí en la historia de Lucas capítulo 16, ¿verdad? Y nos muestra muy claramente la Biblia que es un lugar físico, es un lugar que realmente existe. Y nos habla también con el nombre propio de ¿quién? De Lázaro. O sea que esto no es una parábola realmente. El Señor está asociando a esta persona como una persona que tiene un nombre propio. Cuando el Señor se refería en parábolas, no usaba nombres propios, ¿cierto? En Lucas 16, del 23 al 24, nos dice la palabra de Dios así. Nos dice, primero que todo, ¿cómo es el infierno? Nos dice que es un lugar de llama. Es un lugar de llama, ¿verdad? Y vamos a verlo así, hermanos. Hay 7 cosas que podemos decir del infierno. Primero, que es un lugar de llama. Lucas 16, 24 nos dice: entonces él, dando voces, dijo, el rico, ¿verdad? Ya cuando murió y se levantó en el Hades. Él entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es un lugar de llama, pero es una llama que arde y arde, pero no consume a la persona, pero es un dolor tremendo. Y es un lugar en donde hay necesidad de refrescarse con agua, ¿verdad? Su lengua. Así está desesperante la llama del infierno. Mateo 5, 22 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Obviamente el Señor dijo que debemos de airarnos, pero no pequéis, ¿verdad?
En este caso está hablando que cualquiera que se enoje alocadamente, como dice la Reina Valera en 1909, contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Porque los fariseos se creían que ellos cumplían la ley, ¿verdad? Pero sabemos que nadie puede cumplir la ley de Dios. Todos somos pecadores y todos necesitamos la salvación por gracia en Cristo Jesús. También vemos que no solamente el infierno es un lugar de llama, es un lugar de fuego y azufre. Un lugar de fuego y azufre. Y una vez Dios demostró cómo hizo descender azufre del cielo en Sodoma y Gomorra, las ciudades que fueron destruidas, ¿verdad? Usted ve el mar muerto y tiene una concentración de sal que no hay en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Queda la evidencia del juicio de Dios. Por eso se llama el mar muerto, no hay peces ahí, no hay vida. Apocalipsis 21 nos dice que es un lugar de fuego y azufre. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21? Dice allí 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, ahí está, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sabe que los primeros habitantes humanos del lago de fuego o del infierno van a ser ¿quién? El falso profeta y el anticristo. Cuando venga el Señor en la batalla de Armagedón, ellos son lanzados vivos al infierno. ¿Sabe? El infierno fue destinado realmente y creado no para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. ¿Sí? Dios tenía destinado para el hombre que viviese en el jardín vida eterna, que viviese del gozo de tener comunión con su Creador, de sojuzgar la tierra, de dominar, de estar tomando de su gloria y reflejándola en la tierra, y lo logró por un momento. ¿Cierto? Dice que ambos estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban, reflejaban la gloria de Dios, reflejaban la honra de Dios, hasta que entonces desobedecieron y comieron del fruto prohibido. ¿Cierto? Entonces es un lugar de fuego y azufre. Es un lugar de humo. Apocalipsis 9, del 1 al 2, nos dice allí nuevamente: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, hablando de un ángel caído, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire y por el humo del pozo. Es un lugar de humo. Él nos está hablando durante la tribulación, todo eso va a ocurrir cuando un ángel se le da la autoridad de abrir el pozo del abismo para que salgan una cantidad de demonios. Es un lugar de gusanos. En Marcos 9, del 43 al 48, mire lo que dice la palabra de Dios. Es un lugar de gusanos. Marcos 9, 43 al 48. Y Jesús muestra allí entonces lo drástico que es ir al infierno. Que dice la palabra de Dios: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. El fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. El fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sí ven? Entonces el Señor está haciendo aquí mostrar lo drástico que es entonces y lo severo que es el infierno, hermanos. ¿Sí? Que es preferible sacarse un ojo, dice el Señor, que entrar con los dos ojos al mismo infierno. Él no está diciendo que tiene que sacarse los miembros, está mostrando aquí es claramente lo que puede hacer en nosotros el ignorar la salvación por gracia en Jesucristo. El Señor dijo: de cierto os digo que si no creéis que yo soy, que Él es Jehová del Antiguo Testamento, quien murió y resucitó entre los muertos, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, es drástico el infierno.
Isaías 14:11 también nos dice la palabra de Dios: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está hablando de la caída de Satanás en Isaías 14. Pero también es un lugar de oscuridad. El infierno es un lugar de oscuridad. Mateo 8, del 11 al 12 nos dice la palabra de Dios: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque a los que les correspondía el reino, a los judíos, rechazaron al Mesías. Y al rechazar al Mesías, en realidad están siendo dignos del infierno. El Señor dijo que había más tolerancia de fuego en el infierno para Sodoma y Gomorra que para aquellos fariseos y aquella nación judía quien había rechazado al Mesías. En el infierno hay grados de condenación, hermanos. ¿Sí? A mayor revelación y mayor rechazo de la revelación de Dios, específica de Dios, sobre todo el Mesías encarnado y resucitado entre los muertos, mayor grado de condenación en el infierno debido al rechazo. Es un lugar de oscuridad, ¿cierto? Entonces muy claramente el Señor lo muestra allí. También es un lugar de tormento. Apocalipsis 14:11. Apocalipsis 14:11 nos dice la palabra de Dios: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Aquí contradice claramente la enseñanza de los adventistas que piensan que la persona deja de existir, ¿verdad? Aquí dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y está hablando del futuro, ¿verdad? De aquellos que reciben la marca, ¿verdad? Para tener tormento día y noche. O sea que es un lugar de eterno tormento. Y séptimo, es un lugar de expansión. Es un lugar de expansión. El Señor dijo que ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la salvación, y son pocos los que lo encuentran. Entonces es un lugar de crecimiento, de constante crecimiento. El infierno es un lugar de expansión. Isaías 5, del 13 al 14, miren lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver que es un lugar de constante crecimiento. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior, ¿qué? El Seol, el infierno. Y sin medida extendió su boca, y ella descenderá la gloria de ellos, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Allá es donde van a ir todos los incrédulos. En el Nuevo Testamento la palabra infierno es la palabra Gehenna. Gehenna. Y usted la puede ver en Mateo 23, del 33 al 35. Vamos allí. En Mateo 23. ¿Cierto? Mateo 23. En Mateo 23, el Señor Jesucristo les hablaba a ellos del Gehenna. Y vamos allí. En Mateo 23. Del 33 al 35 nos dice la palabra de Dios: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Le decía a todos los que rechazaban a Cristo, ¿verdad? Como Mesías, sobre todo al liderazgo de Israel. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Les da una profecía. ¿Y qué? Y de ellos a unos mataréis, futuro, y crucificaréis. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. El Señor está pronosticando lo que iban a hacer los fariseos, los escribas. Iban a matar y a crucificar a algunos. Sabemos que
¿Qué pasó con Pedro? Fue crucificado de piernas arriba, ¿verdad? Hacia abajo. Dice, y otros serán azotados. Pablo fue azotado en las sinagogas y perseguidos de ciudad en ciudad. Y vemos la persecución de la iglesia primitiva. Todo eso ocurrió tal cual como el Señor lo dijo. Para que venga sobre vosotros, dice el Señor Jesucristo, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el primer martirizado a manos de Caín, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces, cuando Jesús dio esta profecía y cuando Jesús les anunció y les habló que quién va a escapar de la condenación del Gehenna o infierno en el griego, ellos claramente sabían muy bien a qué se refería. Ellos sabían muy bien a qué se refería. Es bien importante que nosotros sepamos que ese Gehenna, el Señor se estaba refiriendo a la puerta del sudoeste de Jerusalén, abierta hacia el valle. Vino a ser conocida como el valle del hijo de Hinnom en Jeremías 7, 31 y 19 del 2 al 6 y 32, versículo 35. El libro de Jeremías habla de los residentes israelitas que adoraban a Moloch en este sitio, en el valle Hinnom, presagiando la destrucción de Jerusalén, como dice en Jeremías 32, 35. En épocas antiguas, los cananeos, ¿saben de los cananeos, los que tenían invadida toda la tierra prometida? Sacrificaban a niños al dios Moloch en este sitio, quemándolos vivos, una práctica que fue proscrita por el rey Josías en Segunda de Reyes 23, versículo 10. Cuando la práctica desapareció, se convirtió en el verdadero de la ciudad donde se incineraba la basura, ¿cierto? Era un lugar, un vertedero en donde se incineraba la basura y también los cadáveres de animales y los de algunos criminales. Después del año 638 a.C., el valle de Hinnom se convirtió en el lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. O sea que cuando Jesús les dijo a ellos, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparé de la condenación del Gehenna?, se está refiriendo a un lugar muy conocido para ellos en ese momento. Era el lugar donde allí quemaban todos estos desperdicios y tenía una historia macabra, en donde los cananitas sacrificaban sus niños al dios Moloch. Entonces ellos entendían muy bien que se estaba refiriendo al infierno mismo. El valle de Hinnom de Josué 15:8, que también es conocido como el Valle de los Hijos de Hinnom. Usted puede ver la gráfica allí, ahí es el lugar actual, en donde había un lugar en donde se quemaban todos estos desperdicios y todo esto de la ciudad y animales muertos y todo eso. Entonces ellos sabían muy bien a qué se estaba refiriendo Jesús. Sigamos con nuestras 6 preguntas acerca del infierno, ¿cierto? Ya hemos respondido a 3 de ellas. Ahora pasemos a la número 4. La número 4. ¿Quién se encuentra allí en el infierno? ¿Sabe quién está allí? Dios está allí. Usted me dice, pero oye, ¿cómo Dios va a estar en el infierno? Bueno, Él es omnisciente, Él es omnipresente, está en todos los lados. Y en el infierno Él se manifiesta injusticia. ¿Por qué? Porque sus juicios son según verdad. Y toda persona que muere en sus pecados recibirá la condenación ¿de qué? Del infierno eterno. Toda persona que rechaza a Jesús, y la palabra de Dios dice que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, allí todo incrédulo pasará la eternidad. Ahí Dios manifiesta en su justicia, en su ira, en su fervor. Job 26:6 nos dice la palabra de Dios: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, o sea que Él habita allí. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Proverbios 15:11. También nos dice la palabra de Dios en el Salmo 139:8. Nos dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. ¿Dice quién? El salmista. Y en el Seol, si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, si él pudiera ir al infierno, el salmista, he aquí, allí tú estás. Entonces muestra muy claramente que Dios está en el infierno, sí, en su presencia de ira y haciendo justicia por aquellos quienes murieron en sus pecados y no creyeron en el Mesías.
También podemos ver que este lugar está ocupado por ángeles caídos y demonios. Ángeles caídos y demonios. Segunda de Pedro 2:4 nos dice la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, al mundo de Noé, cuando rechazaron el mensaje de la gracia de Dios por medio de Jesucristo anunciado por Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, creyente en Cristo, con otras 7 personas, hablando de su familia y sus hijos y sus esposas, las esposas de sus hijos, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir ¿qué? Impíamente. Entonces nos muestra muy bien allí que allí también hay ángeles caídos. Apocalipsis capítulo 9 versículo 11 nos dice: y tienen por rey de todos estos demonios que salen del pozo del abismo durante la tribulación, y tienen por rey sobre ellos al rey del abismo, cuyo nombre hebreo es Abadón y en griego Apolión, y significa el destructor o destrucción. ¿Sí? Entonces muestra muy claramente que allí está Dios y está ocupado por ángeles caídos. También vemos que Satanás estará allí. Escúcheme bien, estará. Él no está allí. Él ahorita es el príncipe del aire, quien está encegueciendo los ojos de aquellos quienes entonces rechazan el evangelio de Jesucristo, para que no se conviertan, ¿cierto? Los engaña con la mentira. Él es el príncipe del aire. En el libro de Apocalipsis nos dice que Él es el que domina a los reyes de la tierra, hablando de los presidentes, gobiernos enteros. ¿Sí? Así nos dice la palabra de Dios, hermanos, claramente. Ahora miren lo que dice también. Nos dice allí que Satanás estará allí. Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice: vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo. Ahí está, y una gran cadena en la mano. Ese es un ángel bueno del Señor. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Y lo arrojó ¿dónde? Al abismo. Al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces veo muy claramente que allí estará Satanás, ¿cierto? Los hijos de Adán también estarán allí. Los hijos de Adán también estarán allí. Mira lo que dice: la gente no redimida, las malas personas y, entre comillas, las buenas personas, los que creen que la salvación es por obras. ¿Sí? La salvación no es por obras, hermano, porque no hay obra buena, recta, que tú puedas hacer delante de Dios. Hasta nuestras obras justas son como trapos sucios delante de Dios, porque viene un corazón imperfecto. Toda persona necesita un nuevo nacimiento espiritual por medio de la fe en Jesucristo para poder ser salvo, ¿verdad? Entonces nos muestra muy claramente que los hijos de Adán también estarán ahí. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos que pecaron. Vimos Hebreos 9:27 y nos habla muy claramente que todos somos pecadores, todos somos hijos de Adán, hasta cuando ponemos nuestra fe en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Porque miren lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todas las personas que no ponen su fe en Cristo van a compadecer ante el juicio de Dios, el trono blanco. También dice 1 Corintios 6, del 9 al 10: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí. Quizá usted me dice: bueno, yo no aparezco en esa lista. ¿Qué tal en esta? Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, ahí está, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
Quiere decir los que hacen drogas, porque la palabra hechicería es la palabra donde viene, se deriva la palabra fármaco o farmacia en el griego. Los que hacen drogas, los idólatras y todos los mentirosos. Ahí caemos, ¿quiénes? Toditos. Tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ahí tenía yo lugar antes de ser salvo, pero gloria a Dios. En lugar del juicio de Dios caer sobre mí, para yo morir en mis pecados, cayó sobre el Hijo de Dios. Y a través de su muerte y resurrección, nos ha dado herencia de entre los muertos, la resurrección y la vida, el perdón de pecados. Amén. Ese es nuestro Señor y Salvador. Mire lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, o sea que todos necesitamos de la gracia de Dios, y toda nuestra justicia, o sea, mis mejores obras, como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ninguna de nuestras obras podía reunir la rectitud y la perfección de Dios, porque ese es el estándar. Si una persona quiere irse por obras al reino de Dios, tiene que ser perfecto desde su nacimiento hasta su muerte, como lo fue el Señor Jesucristo. Y todos hemos caído como la hoja, dice la palabra de Dios. No hay alma en la tierra que no peque, todos somos pecadores. Apocalipsis 20:15 nos dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso Mateo 7, el 22 al 23 nos dice: muchos me dirán en aquel día. Y estos son personas que llegan a las iglesias, hermanos. Muchos me dirán en aquel día. Y muchas personas que todavía van a continuar en la iglesia falsa durante la tribulación. Y muchos me dirán en aquel día, Mateo 7, 22, 23: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque creían que era por obras. No importa cuánto tiempo lleve usted en la iglesia, no importa si es bautista, si es presbiteriano, si es pentecostal, si fue católico, si no ha creído que Cristo murió por sus pecados personalmente y resucitó entre los muertos, vas a estar en el lago de fuego, garantizado, porque vas a morir en tus pecados. Jesús dijo: si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis. ¿Cierto? Ahora, bien interesante que nosotros veamos qué debo hacer para ir al infierno. Quinta pregunta: ¿qué debo hacer para ir al infierno? ¿Sabes? Nada. Nada. No se requiere nada. Tú no debes de hacer nada para ir al infierno. Ya todos van para el infierno. ¿Sí? Es un lugar seguro, hagas o no hagas. Al fin y al cabo no es por obras que se va al cielo. Hagas o dejes de hacer, es un destino humanamente inevitable, a no ser que creas en la obra del Hijo de Dios y que Jesucristo es el Señor, Jehová Dios, quien se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, quien murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Debes de creer en Él personalmente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Hebreos 9:27 nuevamente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Levante la mano el que no va a morir. Todos vamos a morir. Y después de esto el juicio. Obviamente está hablando para los que no han creído en Cristo. Los que han creído en Cristo, ya su juicio pasó. Y ya hubo quien pagó. Amén. Pero fue Cristo el Señor. Por la pura gracia y amor de Dios. Lucas 16, del 22 al 24, como habíamos leído en nuestra historia al comienzo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque era creyente. Y murió también el rico y fue sepultado. Fue para abajo. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, no es de hacer nada para ir al infierno. Es un destino seguro para toda persona que no ha creído en Cristo. Ahora, sexta pregunta y última: ¿quién no está allí? ¿Quién no está allí? ¿Sabe quién? Aquellos quienes han puesto su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador.
que han creído que Él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. ¿Ha usted personalmente creído en Él? ¿O usted está pensando, sí, yo creo en Él, pero también yo tengo que hacer buenas obras? No, hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? Nos dice la palabra de Dios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don o regalo de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. En el único que Dios tuvo complacencia fue en la obra de Cristo. Cuando fue bautizado en el río Jordán y se abrió los cielos y el Espíritu bajó a manera de paloma para señalar a Juan el Bautista quién era el que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Y cuando entonces habló el Padre desde el cielo, dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y también cuando en la transfiguración, cuando estuvo Elías y cuando estuvo también Moisés, y sus discípulos lo miraban, se llenaron de maravilla y querían hacer una enramada o una tienda para cada uno de los tres. Apareció una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a este oíd. Porque la salvación no viene ni por Moisés, ni por quién, ni por Elías. Viene por la predicación de Moisés y Elías, que estaban en medio del cumplimiento de la profecía, que es Cristo, el Señor Jesucristo. Él es el único que puede cambiar la dirección del hombre del infierno al centro de la tierra, al cielo glorioso. Y lo hizo por medio de la cruz. Primera de Pedro 3:18, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos allí. Primera de Pedro 3:18, por favor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció, hermanos? Una, hace 2000 años. El justo por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Todos aquellos que han vivido en toda la tierra, en la humanidad. Todos son injustos. Él murió por todos, ¿cierto? Para llevarnos a Dios. Ese es el propósito. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, resucitó entre los muertos. Esa es la garantía de que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que tiene el poder de dar vida de entre los muertos. Él es el que tiene poder para perdonar pecados. Ahora usted me dirá, pero si Él murió por todos, ¿por qué no todos se salvan? Porque no todos creen, déjeme decirle. No todos creen que la salvación es por gracia mediante nuestro Señor Jesucristo. Echan de menos la obra de Cristo en la cruz. Muchos son acompañados por obras. El Islam cree en Jesús, pero no cree en Jesús como el Hijo de Dios. Cree como un gran profeta. Sí, no pueden ser salvos. Al fin y al cabo ellos creen en los 5 pilares del Islam, que es por obras. Y nunca pueden saber verdaderamente si son salvos, a no ser que Alá le diga ya si lo fue o no fue. Sí. Déjeme decirle, el cristianismo nos dice muy claramente que usted puede saber que puede tener vida eterna. Porque estas cosas he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna, dice la palabra de Dios. Y que creáis en el unigénito Hijo de Dios. La única verdad está en Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No viene el Padre sino por mí. Jesucristo muy claramente dijo que Él es el camino, hermanos. ¿Sí? No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo puede ser salvo. Juan 3, 16 al 17, por favor. Miren lo que dice Juan 3, del 16 al 17. Nos gusta leer nomás hasta el 16, ¿verdad? Suena muy bonito hasta el 16. Pero un versículo fuera de contexto se puede volver pretexto. En Juan capítulo 3, versículo 16 y 17, nos dice la palabra de Dios así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí ya muestra muy claramente que la única salvación y el único Dios verdadero es el Dios bíblico, quien envió a su Hijo del cielo, cambió el calendario de la historia en antes y después de Jesucristo.
Alá no tiene hijo. Dios sí tiene a su Hijo, quien lo envió del cielo, su Hijo eterno Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quiere decir, uni significa el monogénito, monogene en el griego. Quiere decir, de la misma esencia de Dios el Padre. Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, un Dios manifestado en tres personas, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree en tiempo presente no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él murió por todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo, porque no todo el mundo ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Testigo de Jehová no cree que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que es la misma esencia del Padre. Jesús dijo, el que ve a mí ve al Padre, porque mi Padre y yo uno somos. Y tiene un nombre escrito cuando venga por segunda vez en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es Dios, mayúscula, no Dios minúscula. No puede ser salvo que no creen que es el unigénito Hijo de Dios, a no ser que cambie su mentalidad y pongan su fe en el Dios bíblico. Amén. Pero miren lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En ningún momento menciona para que el mundo sea salvo por obras humanas, sino sea salvo por ¿quién? Por Él. 18 y 19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido. No dice será, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es hora que las personas que no han creído en Cristo vengan a la luz, reconozcan que son pecadores, reconozcan que si mueren en sus pecados van al infierno eterno, y después del infierno eterno van a tener el juicio cuando sean resucitados sus cuerpos en el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, y serán lanzados al lago de fuego con cuerpo y alma juntos. Pero la historia puede cambiar si creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús dijo, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Arrepentíos y creed en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó entre los muertos. Tienes que arrepentirte. Sin arrepentimiento, sin un cambio de mentalidad, no puedes ser salvo. Porque tú tienes que creer que lo que hizo Cristo es suficiente para que tú descanses en el perdón de Dios. ¿Has creído tú personalmente que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó entre los muertos? ¿O estás confiando que todavía eres bueno? ¿Estás confiando que hay algo bueno en ti? No hay nada bueno, todo es perverso. Hemos nacido en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice David. Pero Jesús nació sin pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Él vive una vida recta y te la ofrece en el Calvario si crees en Él. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, sabemos muy bien que el infierno es cierto. Es un lugar terrible. Es un llorar y crujir de dientes. Pero sabemos que el infierno no fue diseñado originalmente para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Pero sabemos muy bien, Señor, que todos aquellos quienes rechazan al Mesías irán a Él, porque escrito está que tú darás el pago. Y que tú un día vendrás como en llama de fuego para juzgar a todos aquellos que le rechazaron el Evangelio de Cristo. Padre, yo te pido que si hay una persona que hoy quiere arrepentirse, cambiar su mentalidad y creer únicamente que Jesucristo es el Señor, que descendió del cielo y quien es Dios con D mayúscula, quien por amor a Él murió por todos sus pecados y resucitó entre los muertos, que hoy esa persona ponga su confianza en Cristo. Porque tu palabra dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice la palabra de Dios que el que cree en mí no era la muerte, sino que tendrá vida eterna.
También nos dice ahí que sin derramamiento de sangre nos hace remisión o perdón de pecados, y la única sangre que nos puede limpiar de todo pecado y que ya lo hizo es la sangre del Calvario que Cristo derramó. Padre, que ponga su confianza en que Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó entre los muertos, como dice 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 al 4. Tu palabra dice: el que cree en mí no será avergonzado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.